Y dando paso al orden de los asuntos, como es nuestra costumbre, el regalito que nos sigue regalando. Y es que ayer, nuevamente, David Figueroa Betancourt contraataca. ¿Y qué pasó? En caso de que usted estuviese pendiente a los asuntos de la luz y de los otros asuntos que han acontecido en el país, que están complicadísimos, particularmente estos crímenes horrendos que han ocurrido, donde presumiblemente o presuntamente, como se dice, y tengo conflicto con ese término porque nada se presume, se supone que lo único que se presume es la inocencia, pero bueno, superado eso, esta persona alegadamente da muerte a su madre a machetazos en Toa Baja. Y obviamente ya viendo esto tan regularmente en la prensa, pues la gente ya casi ni se indigna ni se consterna y se desintoniza y se va a escuchar música u otra cosa. No los culpo tampoco. Pero el nominado procurador de personas con impedimento, que saben que hubo una vista el pasado jueves, que ya se han expresado el presidente del Senado, Juan Oscar Morales, Ángel Toledo López y otra serie de Luis Javier Hernández también, Héctor Joaquín Sánchez, Nitza Morán y tantos otros senadores que están pendientes a lo que tenga ese nominado en esa mochila para propósitos de su confirmación. Pero ayer el nominado decide hacer una conferencia de prensa para presentar una información adicional y en particular por lo maltrecho que quedó su carácter y su reputación en la vista del pasado jueves, donde les he dicho que yo, Eddie López, estuve presente. Porque las vistas públicas son públicas. Es para que cualquiera pueda ir y no le cuenten ni se quede en el video de 15 o 20 segundos que le ponen en las noticias. Y consono con traer asuntos particularmente de las reclamaciones en las cuales se vio envuelto como demandante, y lo establece él mismo. Él habla sobre eso y dice, mira, es que sí, yo fui reclamante o demandante en 22 de esos recursos. Como representante de la coalición amplia de diversidad funcional. Y eso era en representación de otros compañeros. Y precisó que los últimos 8 casos fueron presentados poco antes de su nombramiento. Pero esos fueron desistidos voluntariamente. Eso no fue lo que dijo en la vista. Él dijo que había sido el abogado quien los había desistido. Pero no contendamos eso. Vamos a darlo por bueno, que se desistieron, haya sido el abogado o haya sido él. Quiero recalcar, nunca recibí beneficio económico de esas reclamaciones, contrario a lo que establece los parámetros de la ley ADA, donde todo lo que se reclame y se obtenga, ya sea judicial o extrajudicialmente, le pertenece al demandante, inclusive los honorarios de abogado. Luego, el demandante se vira y le paga lo que le tenga que pagar al abogado. Pero toda cantidad que se obtiene le pertenece al demandante. Pero parece que él no lo sabe. No obstante, dice que no recibió ninguna cantidad. Nunca fue declarada frívola ni conllevaron sanciones legales o éticas en las que él se vio envuelto. El único objetivo fue que se removieran barreras arquitectónicas que impiden la igualdad de acceso. Pero se desistieron. Entonces las barreras arquitectónicas que él pudo haber identificado o terceras personas, según lo que dijo en la vista el jueves, están allí todavía. Yo no sé qué buena representación puede hacer esa. Pero va más allá. Y como le han imputado ciertas acciones que quizás las hizo una tercera persona, alegadamente, habla sobre los mensajes que el licenciado Vélez Colón envió a algunos senadores con tono amenazante. Dice él ayer, me distancio totalmente de cualquier acción que haga otra persona. El senador Juan Oscar Morales anticipó que no cuenta con los votos para ser confirmado
y que la gobernadora Jennifer González Colón aseguró que no retirará el nombramiento de Figueroa Betancourt al destacar que muchas organizaciones solicitaron que lo nominara al cargo. Ante ese planteamiento, ¿verdad? Y ante esa aclaración y con unos documentos que presentó en la conferencia de prensa, aquí viene la cherry en el bizcocho. Aquí viene el frosting. Y es que le preguntan, porque trasciende de la vista también, que él había solicitado el que para que él pudiera cumplir con el puesto necesitaba la asistencia de una persona y que la quería contratar como asistente administrativa en la agencia. Y uno puede pensar, pues mira, parece razonable. Se sabe que hubo unos precedentes y voy para allá mismo para eso. Pero él quería contratar a la hija. Y eso en toda liga, en cualquier liga, es nepotismo, a menos que hayan ciertas exenciones. Pues mire, él pidió permiso a ética. Y pidió permiso para otra cosa más, que se los había dicho ayer, pero vamos a concentrarnos en esa. Pidió permiso a ética para contratar a la hija porque él necesitaba, ante las muchas horas que requiere el puesto, las funciones del puesto, que alguien lo ayudara a ir al baño, que lo ayudara con su aseo personal y con otras cosas. Y ética le dijo que no. No solamente porque era su hija, sino porque no cumplía con las calificaciones que requiere ese puesto. Sencillo, sencillo. No cumple. Y usted, doctor, es la autoridad nominadora. Y cualquier persona que esté ahí, que no sea contratada por la agencia, aún siendo voluntario, voy más lejos, pudiera interpretarse que las instrucciones que imparta esa persona, las decisiones que tome esa tercera persona, que no sea usted, quedan fuera de cualquier facultad que pueda tener un empleado, un asistente, lo que sea. No puede estar allí, se lo dijo ética clarito. Pues ¿saben lo que hizo este señor? La contrató como quiera y dice, yo le pago de mi chavo y no le tengo que decir a nadie cuánto le pago tampoco. Adiós. ¿A cambio qué? ¿Por qué yo tengo que dar información? Yo la contraté, ética me dijo que no, pero como yo la voy a pagar de mi chavo, no le tengo que dar razones a nadie. En serio. ¿Eso es lo que podemos esperar de aquí en adelante de ser confirmado por este señor? Que la gobernadora le dé una instrucción, que el tribunal le dé una instrucción y él haga lo que le salga de ahí mismo. Ya lo está demostrando sin ser confirmado. Ética le dio una orden. Es la agencia con facultad para decirle a los funcionarios en las agencias qué pueden y qué no pueden hacer. Y él se viró e hizo lo que le pareció o lo que le recomendaron quizás. Y dice que hay un precedente porque ahí se le permitió contratar a alguien en un momento dado para asistir a la figura de un procurador anterior. Uno, no era su hija. Y dos, era en otra calidad con otras circunstancias distintas. Así que quien lo asesoró en cuanto a esto, quien quiera que haya sido, lo asesoró mal, doctor David Figueroa Betancourt. Y si todavía la gobernadora no ve la escritura en la pared con esta situación, yo no sé cuál es la necesidad de seguir cogiendo ese golpe político como tantos otros, del cual les voy a hablar ya mismo. De cara a la convención y por mucho anuncio que haga, gobernadora, de que usted lo está haciendo brutal y que en comparación con sus posibles opositores le está yendo muy bien, al final del día que hay una realidad y es que usted ha priorizado ciertos asuntos sobre otros de lo que usted prometió en el programa de gobierno. Y voy a eso ya mismo porque tiene que ver con la reforma contributiva. ¿Recuerdan que había un comité asesor de la reforma contributiva? Como había una de permisos, como había una también de los vehículos todoterreno. Pues parece que hay ciertas situaciones que tienen prioridad sobre la reforma contributiva y sobre el asunto energético. Y voy a eso.
saben que hay un pleito entre los operadores de los remolcadores de la Bahía de San Juan y New Fortress Energy, que es quien trae la energía, el gas natural para las plantas generatrices de energía. Y planteado lo que cada uno tiene que argumentar en el tribunal federal, pues ahí está el pleito puesto y en lo que eso se resuelve, no nos han podido traer gas. Y está habiendo interrupciones de servicio y va a salir más cara la operación y nos las va a pasar a la factura. Y la gobernadora dice, eso es insostenible y es una barbaridad. Y voy para allá porque esto tiene que ver, pero voy a cubrir el asunto del tribunal. Porque he hablado de eso en estos últimos días y les decía que esto tiene que ver con un asunto contractual. El contrato que se firmó entre las partes, entre New Fortress y los remolcadores, entre New Fortress y el gobierno de Puerto Rico, representado por las alianzas públicas privadas, por la administración de la Autoridad para la Agencia Fiscal y Administración y también en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y le decía en semanas pasadas, o cuando ocurre esta controversia de los remolcadores, que era la oportunidad dorada de esta administración para entrar en ese pleito y solicitar mínimamente que no hubiera exclusividad en la facilidad del muelle para suplir el gas y que otra compañía pudiera pegarse. Si esta no me puede traer y esta no puede atracar, pues yo traigo otro. Y esos barcos que traen gas natural no están cayéndose de los árboles en el mundo. Pero aquí hay otras circunstancias que ahora se conocen porque la juez le ha metido un chiquimangue a Josué Colón, el sal de la energía, y a la administración, porque esa intervención no se dio antes, como les dijo Eddie López, y lleva Eddie López diciéndole desde hace semanas aquí, que había que ir contra esa contratación de ese alquiler de esa facilidad portuaria en el muelle de la Bahía de San Juan. Pero es que pasa otra cosa. Se ha revelado, y no es sorpresa, que esta compañía en su matriz, por unas inversiones que hizo por allá en Brasil y en otros países, no les está yendo bien. Sus acciones están en el piso y no pueden levantarse de ahí. Y han visto Puerto Rico, la operación de Puerto Rico, como su salvación única y exclusiva para recuperar, ¿verdad? Para adquirir ganancia. Punto. Entonces, una vez firmado el contrato con Puerto Rico, con la administración, de que estuviera de turno, representado por las agencias que ya les dije, y firmado con los remolcadores, cuando ellos van a entrar al juego, antes de entrar a suplir nada, ellos fueron por allá, creo que fue en Luisiana, y le dijeron al Coast Guard, yo voy a traer este barco X veces a la semana, y ahí hay unas mareas, ahí hay unos vientos, ahí hay unas condiciones, que para propósitos de obtener la certificación de que ese barco entre, que no trae almohadas ni cojines, dije cojines, trae gas natural. Y si ese barco se va para el lado o para lo que sea y la marea se lo lleva, y ya vimos lo que pasó con el Faro una vez, que traía comida, imagínense qué pudiera pasar con un barco que tiene gas líquido. No creo que me tenga que extender en cuanto a la peligrosidad. Pues para eso se hacen lo que se llaman unos modelajes y se adquiere una certificación. Mira, de acuerdo a este barco, con esta capacidad que yo voy a traer X veces a la semana, ante las diferentes condiciones, sea de día, de noche, la marea alta, lloviendo, lo que sea, así es que yo lo voy a entrar y lo practican en un simulador como los simuladores de vuelo que existen para las aerolíneas. Y así obtuvieron la certificación. Y esa certificación, ellos le dijeron al Coast Guard y a otras autoridades que le dieron esa certificación que iban a utilizar para ese tipo de barco, ese tipo de remolcador. Y así se puso en el contrato, obtenemos la certificación. De momento, dicen, espérate, que si yo traigo un barco más grande, a lo mejor tengo que venir menos veces a la semana, no tengo que pagar tanto y me ahorro unos chavitos para maximizar mi ganancia, no para pasarlo en ahorros a la factura. ¿Eh? Y ahí me puedo ganar más. Y como yo tengo problemas, vamos a hacer eso. Pero si ese barco es más grande, entonces el remolcador quizás tenga que ser más grande también. ¿Razonable? Pues sepa que no. Ellos querían traer también un remolcador en vez de más grande, más pequeño. No es que utilizaran el mismo remolcador que contrataron, porque ahí
los operadores estarían happy dandy. No, querían utilizar un barco más grande con un remolcador más pequeño. Cuando le llevan esto a la juez, le dice, ve acá, gobierno, ¿tú sabías que ellos estaban haciendo eso? Deberías haberlo sabido, porque te vendieron que iba a venir un barco de gas más grande y tú debías haberlo sabido. Alianza Público-Privada, AFAF, Hacienda, OGP, quien fuera, Energía Eléctrica, cualquier agencia, como gobierno y como administración, el SAL de la energía, debió haber sabido de ese cambio, de esa alteración, de esa modificación a lo que se contrató, lo que se pactó mediante los dos contratos, el contrato con Puerto Rico y el contrato con los remolcadores. ¿Y por qué tú vienes ahora, desde el 31 de agosto, ahora, a intervenir, a solicitar intervenir en esto? ¿Será que el gobierno tiene las manos sucias como la tiene en el pleito de la quiebra? ¿De que no han provisto las cantidades suficientes para operar a esos gerentes que contratamos? Pudiera ser, no lo sé. Pero la juez reclama al gobierno y le dice, tú tenías que intervenir aquí. Aquí hay un asunto de seguridad. Al único puerto que tenemos por donde entra toda la comida, los carros, los bienes, todo lo que consumimos. Y si ese barco, que ahora es más grande, que tiene un remolcador de menor capacidad, se va y se mueve y se mete en donde no se tiene que meter, tenemos que cerrar esto por un rato y aquí no entra nada. Y aquí la gente no se mata por las elecciones, la gente no se mata por el crimen y porque piensen que no hay consecuencias. Por comida. Yo me sospecho que aquí pudieran haber unas consecuencias nefastas. Si aquí pasa un mes, 2 meses sin que entre comida. No quiero meter miedo, no son teorías conspiratorias. O sea, es la realidad. Es el único muelle, porque eso decidimos como país. Iban a hacer otro en Ponce, iban a hacer otro yo no me acuerdo dónde. La República Dominicana hicieron 3, en lo que nosotros hicimos ninguno. Y allí están las máquinas pudriéndose en Ponce. No pelee conmigo, los datos son sagrados. Y ahí están. Y la historia puede que a usted no le guste, pero es lo que es. Ah, que la cuentan los que ganaron, pues yo no sé. Pero los datos ahí están. Y si no, váyase por el Expreso en Ponce y ve allí las máquinas, las grúas esas que están pudriéndose allí. Y nos costaron millones de dólares. Y hubo gente contratada en la autoridad para el puerto, se traspasó después al municipio. Los datos son sagrados, no pelee conmigo porque se los recuerde. Dicho esto, y el aprieto en el que se encuentra New Fortress y la gran oportunidad que pudiera haber para la administración actual y el chiquimangue de la juez para la figura de Josué Colón, particularmente, lo que habría que hacer es obtener una nueva pero esa certificación y ese nuevo modelaje cuesta. Y la compañía no lo ha pagado. Y los remolcadores le dicen, pero ven acá, hazte un modelaje y bregamos. Y pruébame que puedes tener un barco más grande con un remolcador de menor capacidad y que eso es seguro. Y aquí no hay reclamación. Y ya. Y yo creo que la juez les está comprando el planteamiento a los operadores de los remolcadores. Al punto de que los operadores de los remolcadores, no ven con buenos ojos. Y se resistieron a que interviniese el gobierno, porque le dicen, no. Y yo creo que ahí se equivocan. Los operadores de remolcadores dicen, oye, esto no tiene que ver con el contrato entre tú y New Fortress. Esto tiene que ver con el contrato de New Fortress y mío. Y se equivocan porque es un aspecto de seguridad e incide también en el contrato de provisión de gas. Porque si el barco se accidenta, porque si hay que cerrar el muelle, ¿quién va a traer el gas? ¿Cómo va a entrar la comida aquí? ¿Cómo van a entrar todos los otros barcos que llegan? No te puedes quedar sin eso, definitivamente. Pero la gobernadora, después de ese chiquimangue, no habló sobre la situación de lo que es el pleito. Y sabemos, como les dije ayer, y esta parte es importante y se me quedó, que hay una orden temporera de esa misma juez en esa misma sala para que no se interrumpa el suplido de gas, sea con el barco que sea con el remolcador que sea, en lo que se resuelve. Y esa orden se otorgó la semana pasada y se otorgó por 14 días.
en lo que se resuelven los planteamientos. Yo creo que esto se va a resolver más rápido de lo que la propia gobernadora dice y truena contra que pues no hay abastos de gas y mira lo que está pasando. Y la gente le echa la culpa a Luma. Sí, porque los clientes son de Luma, no son de New Fortress ni del gobierno de Puerto Rico ni para Dios. Son los clientes de Luma. Y Luma se queda aguantando el palito sucio porque son los que cobran y son los que usted ve en la calle. A New Fortress tiene que ir al muelle allí y pararse a verlo. Pero esa es la realidad. Y ante el aumento en la tarifa que ocurrió ayer, viene otro más. Y la gobernadora lo sabe y decide ayer, en otra actividad, abordar el asunto. ¿Y qué dice? No solamente es preocupante, es una barbaridad que el pueblo de Puerto Rico tenga que estar sometido a una disputa privada que nada tiene que ver con la compra del gas. Ahí refiriéndose al pleito que está sucediendo. Espero que hasta esta semana, para intervenir en la controversia, como dije. Y voy a ir, porque ya tengo que irme a la pausa. Nosotros no podemos seguir así. Son varios días. Si eso se resuelve de manera inmediata, la barcaza puede entrar directamente y abastecer el mismo día. Y por eso la moción presentada. Por eso fue que solicitaron la intervención, dijo la gobernadora. Pero, yendo a los aumentos, que es muy, muy, muy importante, y las razones que ella, o el planteamiento que tiene que hacer, como dije, es una barbaridad también para la gobernadora. Son dos barbaridades. La de que no haya abasto de gas, que no se pueda suplir, y ahora el aumento en la factura de la luz. Y dice la gobernadora, es una barbaridad. Aseguró que el gobierno buscará alternativas para la reducción de la tarifa. ¿Cuáles pudieran ser? Cuidado con el olimpismo ahí también. La primera ejecutiva criticó, para eso el negociado de energía fue súper rápido para aprobar este aumento que fue efectivo ayer. Tan difícil que es que nos aprueben proyectos nuevos de generación, pero para esto fueron super mega fast track. Y de la misma manera, nosotros vamos a buscar que cuando se recobre esto, se haga también la reducción en la tarifa de la luz. Esto no puede seguir pasándole los platos rotos para que el pueblo se los pague. No podemos, nosotros vamos a buscar resarcir esto. Gobernadora, usted no está en campaña, mano. Usted está a cargo de las riendas del país. ¿Cómo que vamos a buscar? O sea, que no han identificado nada que puedan hacer ni para bajar la tarifa ni para hacer nada en cuanto a estas deficiencias contractuales que existen. 2 más 2 son 4. El negociado, si le justifican los costos en operación, tiene que actuar y tiene que, pero viene otro más. Viene otro más porque surgió otra situación en el sur con otro de los proveedores de gas. Y también parece que vamos a terminar pagando con eso. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y yo sé que son temas que son complicados y que no siempre los queremos oír y que provocan que nos desentonicemos y nos vayamos a escuchar otras cosas, ¿verdad? Porque nos sentimos que no podemos cambiar el mundo muchas veces y que a pesar de que decidimos cada 4 años quién toma las riendas de nuestros destinos, no necesariamente las cosas vayan a cambiar por algo que hagamos usted y yo, a pesar de que nos afecten directamente a nosotros y a nuestra familia y a la convivencia aquí en Puerto Rico, que cada vez se torna mucho más difícil y está ejemplificada con el asunto de que, ¿verdad?, la baja poblacional, la gente que se nos va e inclusive al punto de que tener hijos y hacer cualquier otro tipo de vida como la conocíamos antes en generaciones anteriores, se ha vuelto un deporte extremo, casi. Aquí conmigo en la mañana de hoy, como todos los jueves, nuestra buena amiga, la representante y rockstar del Partido Independentista Puertorriqueño de la delegación del PIB, allá en la Cámara, Adriana Gutiérrez. Buenos días, Adriana. Buenos días, Eddie. Buenos días a todas las personas. Gutiérrez Colón. Colón, porque las mamás son importantes. Súper importantes, así mismo. Si no, doña Ana me regaña. Mira, muchas cosas pasando en el país. Ayer hubo una iniciativa que no estaba pendiente, la vi ahorita por la mañana cuando estaba haciendo mi rundown, de algo que parece que va a pasar con la aprobación de todas las delegaciones. Me sospecho. Con el asunto de las escoltas, ayer se aprueba un proyecto en el Senado y todo el mundo habló y parece que todo el mundo está on board.
para que particularmente, es una enmienda a la ley de la policía, si hay algún tipo de convicción de un gobernante o de cualquier otra persona, no tenga derecho a las famosas escoltas. Obviamente, entendería yo que esto es de carácter prospectivo y no necesariamente sería de aplicación a gobernantes o exgobernantes previos. Esto está bien visto por todas las delegaciones, pasaría flying colors, ¿verdad? Por supuesto que sí, ya ha habido un consenso. Sí. El Partido Popular presentó unas resoluciones que iban dirigidas a atender el asunto particular de las escoltas de Wanda Vázquez. El Partido Independentista Puertorriqueño presentó un proyecto de ley un poco más completo también que no solamente aplicaría a situaciones como la de Wanda Vázquez, sino para casos futuros en los que suceda lo mismo, ¿verdad? O en algún caso de convicción, que entonces no tengan estos, que no son beneficios, yo creo que en el momento en que estamos viviendo como país son más que otra cosa privilegios. Siempre, ¿verdad? Considerando unas excepciones en esos contenidos de esos proyectos y en la aplicación de casos en donde se pueda presentar un riesgo inminente de seguridad, pues pudiera haber unas excepciones, pero me parece, ¿verdad?, que ya las escoltas en este país son privilegios y más aún cuando se le están ofreciendo a personas convictas por delitos, como es el caso de Wanda Vázquez. Así que yo creo que esto es una prioridad para el país, sobre todo, ¿verdad?, en una situación de crisis fiscal, de falta de dinero de erario público, que esto es un gasto, ¿verdad?, que no deberíamos estar asumiendo como país, y yo creo que es importante que se atienda y estoy convencida que va a contar con la aprobación de todas las delegaciones y del país. Pero fíjate, que lo está solicitando. Ciertamente, y en un país en quiebra todavía. Claro, y la gente ya llega a unos puntos en que el pueblo se siente ofendido, me parece. Estoy mirando aquí dentro de las enmiendas, además de que la principal y más importante, me parece, todo gobernador o exfuncionario que haya sido convicto, fíjate que no nos limita a los exgobernadores, porque hay secretarios también, pero adicional a eso, pudieran haber exgobernadores que no sean exgobernadores. Mira a ver si sabes por dónde. ¿Será Wanda? Porque no completaron el término o no fueron electos. Carlos Rosselló o Wanda Vázquez, por ejemplo. Ajá. Entonces dice que para exgobernador o exfuncionario que haya sido convicto por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal no podrá solicitar ni mantener servicio de escolta, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico. Esto lo sacó Metro, ningún otro de los periódicos, la realidad, lo había sacado hasta esta mañana, por si acaso. Además, que ningún aspirante o candidato a la gobernación o al cargo de comisionado residente podrá solicitar servicio de escolta, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del gobierno. O sea que esto va inclusive a la campaña, porque a la campaña de cierto tiempo en adelante a los candidatos a gobernador y a comisionado residente se les provee ese servicio. De acuerdo. ¿Cuánto nos pudiera ahorrar eso? Es una buena pregunta, pero... Debería estar vaqueado con cifras. Es una buena pregunta, pero la cifra que sea, yo creo que justifica el momento y la situación que está sucediendo en el país. Además, aquí, ¿en cuántas ocasiones hemos visto un atentado contra algún secretario, funcionario o exgobernador o exgobernadora de este país, más allá del famoso huevazo de Fortuño? Sí, ¿verdad? Sí, eso es una de las situaciones que ha ocurrido, de lo peor que hemos visto, pero aquí los gobernadores, exgobernadores y funcionarios, más allá, ¿verdad?, de cómo se sienta el país con respecto a sus funciones, creo que este país no se caracteriza, ¿verdad?, por atentados o que atenten contra la seguridad de este tipo de funcionarios, secretarios, gobernadores, así que yo creo que es una medida importante para el país que hace mucho tiempo debimos haberla planteado. Es lamentable que haya tenido que surgir la situación de Wanda Vázquez para que entonces estemos teniendo esta conversación de una manera seria, pero mejor tarde que nunca. Pero fíjate, representante, aquí viene la situación complicada y yo creo que esto es un mensaje directo ayer en las palabras del presidente del Senado. Y hablaba en una situación parecida cuando pasó lo del PRITS, de que la opción de la gobernadora era que entonces no pasara la confirmación y nadie excede el poder graciosamente. Y un poco lo que está pasando en el Partido Popular inclusive, ¿verdad? No es lo mismo ya tener el poder y que te lo quiten a quererlo y que nunca te lo hayan dado, pero cuando te lo quitan duele más. Entonces, fíjese lo que dice el presidente del Senado ayer en su turno. No sé qué trato le darán a este proyecto en la Cámara.
Y no sé si la gobernadora de Puerto Rico quiera firmarlo. Por tanto, él no ha hablado ni allá ni allá. Pero, dice más, pero cuando llegue el momento de una confrontación donde un trabajador nos reclame, nosotros tendríamos la autoridad moral de decirle actuamos para crear balance, para crear justicia, para que ninguno tenga más que el otro, para que no haya privilegios o haya circunstancias que pudieran parecer de privilegio. Un poco lo que Claro. su señoría menciona hace unos minutos. Que vea que a veces estamos de acuerdo con ciertas cosas, ¿verdad? A veces la gente piensa que no, pero hay cosas en las que se coinciden y esta Ya. es una de ellas. Y yo creo que esto es otro ejemplo de esa dinámica que hemos visto ya en este primer año de este cuatrienio, de esta administración, de una confrontación o aparente confrontación entre el Senado, particularmente el presidente del Senado y la gobernadora, y un poco la Cámara de Representantes también. Lo hemos visto en otro tipo de nombramientos como el de Ferraioli y lo que sucedió en la Cámara versus lo que se discutió eventualmente en el Senado. Y vemos un poco esta confrontación que ha habido entre el Tomás Rivera Chat y Jennifer González. No es nada nuevo. Qué bueno que el Senado está asumiendo una posición como esta en cuanto a asuntos, no todos, pero algunos como este de las escoltas. Y espero, ¿verdad? O esperamos, no como representante del Partido Independentista, sino como parte del pueblo de Puerto Rico, que esto al finalmente se apruebe en la Cámara de Representantes y que la gobernadora lo firme. Yo creo que si tenemos un poco los pies en la tierra y vemos cuál es el sentir del país, debería aprobarse y firmarse una medida como esta. Esa situación de la estatura moral para cuando le reclaman, ¿verdad? Es importante porque así se ahorren, qué sé yo, 5,000 pesos, que es lo que cueste, porque esa división de seguridad, integridad y protección, como se llama, están ahí. Esa gente están adscritos a esa división y van a cobrar como quiera. Que quizás el gasto en horas extras y en otro tipo de cosas, pero es la percepción. Claro. De Es que también van es al responderle supermercado y le cargan la compra, o le que abren, le guían y ponen los biombos para no coger tapón cuando usted está, ¿verdad? le abren la tratando puerta de del llegar a su- supermercado, lo esperan con el carro prendido frente a un restaurante mientras comen un almuerzo, se toman un café. Yo creo que es una respuesta, además del gasto público, del gasto de recursos humanos también, ¿verdad? Y sobre todo de un disgusto del país. Y yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer los funcionarios y las funcionarias electas es responder, es tener el oído en tierra y en el pueblo y saber cuál es el sentir y reproducir un poco eso en las acciones que podemos dentro de nuestras capacidades, ya sea legislando, ya sea a nivel del Ejecutivo, ¿no? Y esperamos, ¿verdad?, que esto no sea una excepción. Me sorprendería que la Cámara no firmara, que la gobernadora no firmara la ley, porque parecería entonces ser una situación que se aleje nuevamente o que no responda, ¿verdad?, a los intereses y a la indignación del pueblo. Esto, entre otros temas, ¿verdad?, y la manera en que la gobernadora lo ha manejado, sería un error político y de política pública en el país que esto no se aprobara. Presidente, hay dos asuntos más que me parecen muy preocupantes. Digo, hay muchos. Hay muchos. Lo de la lista es energía larga. entre ellos, pero nos dejan saber así como en la oscuridad de que parece que no va a haber reforma contributiva hasta 2026 por lo menos y que la prioridad que se le han dado a otros asuntos, ¿verdad? En esa misma línea, porque aquí se decidió como política pública trabajar con los comités, pero parece que el asunto de la palguera y el asunto de los todoterrenos tiene prioridad sobre reducir las tasas contributivas. Eso parece. Hablamos de eso cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con la representante Adriana Gutiérrez Colón de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara. Representante, dejamos un asunto en el tintero de las prioridades de política pública de cualquier administración. ¿Cómo le podemos explicar al marciano y a su hijo las prioridades que han existido para pasar legislación versus lo que se le presentó al país? Quizás porque ella llegó bailando y vestida de Mujer Maravilla a la presentación del programa de gobierno. Yo siempre me he sospechado eso, pero sin mi influencia de eso, que es lo que yo honestamente pienso, pues tenemos las leyes de la palguera, de la carbonera en el sur, lo de los si vamos a los comités, había un comité para la reforma de permisos, para la reforma contributiva, para los todoterrenos, para la energía. Para el agua. Y para el agua también. Sí. Bueno, él fue el informe de los $65,000. Claro. Sí. Para eso fue un SAR, no un comité. Perdóname, claro. Sí, SAR, comité. Aquaman. Carlos, te quiero. No obstante, ¿a qué voy?
las prioridades parecieran estar invertidas o que eso que se le prometió al país no se ha llevado en el orden. Y hay una expresión reciente de la senadora Migdalia Padilla, que siempre es muy cuidadosa en su expresión. Y dice, lo que le quedan son un par de semanas hasta noviembre 18 y yo creo que no nos va a dar tiempo para esa reforma contributiva, así que eso se va a quedar para el 2026. En gran parte se corrió con la situación de la energía, pero también la reducción de tasas contributivas o de darle al alivio al puertorriqueño a los costos de todo lo que significa, ¿verdad? Valga la redundancia, el costo de vida. Ajá. Si eso no se da, el hit político es brutal, me parece a mí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que algo que se ha hablado mucho, ¿verdad?, de la falta de una visión clara de prioridades con lo que era cualquiera que fuera el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista. Y eso lo hemos visto con ejemplos como los que has mencionado: libertad religiosa, prohibición de tratamientos hormonales, la extensión de la carbonera, la legalización de las casas en la parguera, entre otras medidas que para nada van a la médula de los problemas que son prioridad para todas y todos nosotros que vivimos en este país. Uno de ellos, por supuesto, es un alivio contributivo ante la realidad de un costo de vida que va en alzada constantemente, y el mejor ejemplo, el más reciente, con el costo de la energía eléctrica y la ristra de aumentos que hemos tenido en los pasados meses y en los pasados días. Y es lamentable, ¿verdad? Sobre todo cuando escuchamos, por ejemplo, al representante Eddie Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que lleva meses diciendo que la reforma contributiva, que estas medidas ya se habían presentado desde administración, que estaban evaluando en la Cámara de Representantes, que eso se iba a atender en esta segunda sesión, que, como dices, acaba el 18 de noviembre. Ahora escuchar estas expresiones de la senadora, pues entonces nos preguntamos como país, ¿cuál va a ser el saldo neto de esta ya no primera sesión, no primeros 30 días, 90, ya estamos hablando del primer año de la administración? Y usualmente, ¿verdad?, estemos o no de acuerdo con los programas de gobierno y la implementación de las administraciones que llegan al poder, siempre hemos estado un poco acostumbrados a que estas primeras sesiones se dan para llevar a cabo esas prioridades de los programas de gobierno. Si las prioridades de este gobierno son las que se han presentado en esta primera y segunda sesión, pues eso deja mucho que desear de cuál va a ser entonces el saldo, no de estas primeras sesiones, sino de este cuatrienio. Y por supuesto que la reforma contributiva es sin duda alguna una prioridad, que se haga bien, que responda precisamente a un alivio, sobre todo de la clase media del país, que es la que usualmente sale perdiendo en estos procesos y que tiene que asumir gran parte del costo contributivo en el país. Parece, ¿verdad? Estoy de acuerdo, creo que representaría un costo político, esto atado al asunto energético, donde hubo promesas de José Colón de que el contrato de Luma, por ejemplo, se iba a cancelar en 2025, que fueron expresiones que hizo a preguntas mías en alguna de las vistas públicas en la que se ha sido citado en la Cámara de Representantes, y ahora lo que estamos viendo es que Luma sigue, que Genera sigue, que New Fortress sigue, que está al borde de la quiebra, que Puerto Rico se ha convertido en salvavidas, eso a costa del bolsillo de todas y todos nosotros, que tenemos un aumento que nos levantamos todos los días con un nuevo aumento en la tarifa. Y por supuesto que esto va a tener unas consecuencias de un costo político, pero más allá de costo político, tiene unas consecuencias sobre la realidad de las personas que vivimos y que son parte, esta falta de prioridades de los asuntos apremiantes siguen abonando a que la gente en este país se tenga que seguir yendo. Hay una realidad, y yo la he compartido aquí en varias ocasiones, y esto tengo que dar crédito de quien primero yo lo escuché, fue de Rafael Tatito Hernández. La ventana de tiempo para cualquier administración actuar se cierra cada vez más. Antes era 2 años, se ha reducido a 18 meses o tan siquiera a 12 meses, porque entonces empieza el fragor político. Y ya estamos viendo campaña negativa en los medios de televisión de la gobernadora criticando a sus opositores políticos a 273 días, Edu. Me parece que dije ahorita. Y esto sucede esta campaña, ¿verdad? Que fueron unos anuncios que pasaron durante el día de ayer en la televisión, en varios canales. Una campaña que continúa siendo, ¿verdad?, un poco de demagogia, que lo vimos también en la campaña electoral, y parece que la gobernadora sigue en campaña
es ofensivo para el pueblo de Puerto Rico. Me parece, sobre todo, que esta campaña y estos anuncios los veamos el mismo día que imponen un nuevo aumento en la tarifa de la energía eléctrica. Yo no sé si aquí pensamos que el país se puede engañar de esta manera o que la gente ya no está cansada de esto, y creo que esto es un reflejo de debilidades. Yo no sé si es que las encuestas están diciéndoles algunos números que ellos se sienten en la necesidad de volver a comenzar este tipo de ataques que no han parado desde que concluyó las elecciones, desde que pasaron las elecciones. Pero también es un reflejo de esa falta de prioridades de una gobernadora que parece estar en campaña y no gobernando las riendas del país. Y estos anuncios, esta campaña, va atada también de las expresiones en cuanto al negociado. No, pues al negociado ahora es que hay que darle, esto no lo vamos a permitir, pero parecería que ella se le olvida que es la gobernadora de este país y que si alguien tiene el poder de hacer algo es ella. Coincido. Parecería siempre estar en campaña. Y el libro de política dice que el primero en ir negativo, sin resaltar, y más cuando es el incumbente, que no puedes resaltar cosas positivas que traes a la mesa, que has logrado, y te vas negativo primero que cualquiera otro de tus opositores que no son los incumbentes, hay un problema político que estás reconociendo, porque tienes que entonces lacerar la figura de tu opositor y no ensalzar la tuya. Porque no si puede. bien dice la gobernadora, yo como gobernadora he tenido grandes logros. Sí, mano, pues dame dos, dame claro, tres, dame uno. Claro, el anuncio, entonces, no está en el anuncio. El anuncio debería decir cuáles son esos logros. Eso es lo que el país quiere la saber. La semana de la convención, cuando ya hay los rumores grandes de que va a haber una primaria para la gobernación al 2028 y falta mucha política, estamos de acuerdo. 273 días de administración que parecen 2000, vamos. Así es. Pero me parece que ya eso denota, y me parece que inclusive pudiera estarle hablando a su base y a sus posibles contrincantes, inclusive. No te tires, que aquí estoy yo. Y que ese mensaje no sea ni tan siquiera ni para Juan ni para Pablo José. Sea para la base del PNP y para Vamos a Hablar en Plata, representante Tomás Rivera Chats y Miguel Romero Lugo. Puede ser, ¿verdad? Una posibilidad en todo lo que has dicho está ahí. También yo creo que es un poco de reconocimiento de que Juan Dalmau, porque se menciona a Pablo José, pero gran parte del anuncio es en contra de Juan Dalmau y del comunismo y la cosa del miedo. Y yo creo que seguimos gobernando, o ella, ¿verdad? Sigue tratando de seguir gobernando a raíz del miedo, y eso nunca trae nada bueno para el país. Pero tuvo efecto la campaña. Tuvo efecto, lamentablemente tuvo efecto. Eso es una realidad, pero yo creo que hay mucha gente, incluso, estoy convencida, que votó por Jennifer González y que está cuestionándose ese voto y cuestionándose sus actuaciones en este primer año de gobierno y lo que ha representado para el país. Y como dije antes, yo creo que esto es ofensivo y que el país no quiere estar en campaña. Las campañas son pesadas también y la gente quiere ver acción, la gente quiere ver que se está manejando algo en el representante, país. El problema es que yo creo que se agravó. Si bien eso pudo haber quedado desmentido de esa incitación hacia que no nos vayamos para la izquierda y no vayamos para el comunismo porque Juan Dalmau quiere traer eso, me parece que hubiese tenido más éxito el haber quedado desmentida en ese respecto si no hubiese habido las famosas reuniones esas para adelantar la independencia, que parecían ir contrario a lo que había dicho Juan Dalmau en campaña, de que de ganar, y de ser el caveat, no iba a procurar por la independencia, sino que iba a concentrarse en administrar. Juan Dalmau, como lo dijo en la campaña, y las acciones responden a un proceso y una necesidad de un proceso de descolonización serio. Y eso es lo que siempre el Partido Independentista ha dicho, en contrario a las acciones del partido, del PNP, con respecto a la solución del estatus, que es un problema que hay que atender. Más allá de la independencia o la estadidad, es buscar una compromiso serio con el Congreso de los Estados Unidos para atender y resolver de una vez y por todas el problema del estatus. Gracias, representante. Hablamos seguro, la gracias siempre, gracias siempre por estar disponible. Bueno, amigo senador Ángel Toledo López, que vino putongo desde hoy. Hoy es jueves. Yo casi iba a venir el putongo, pero él está de convención y tiene sus letreros también en el Expreso Muñoz Rivera, que ayer decía que el presidente del Senado había forrado todo aquello. Y me decía Raúl Mal que pasaba hoy para que tú veas que la gobernadora puso los de ellos.
tan chiquito, es como una tablita de selfie o qué sé yo. Yo creo que eso habla fuerte y claro, pero no le voy a endosar mis expresiones al senador. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. No entendí los 3 malletazos uno después del otro, pero Es que fueron suavecitos porque acaba de salir de aquí la representante Gutiérrez Colón. la asustaste. Y cuando di el último hizo Ya entendí. y voló. Ya entendí. Mira, ¿cómo va eso? Pues Cuéntame. todo va muy bien, todo va muy Una bien. semana complicada. Fue una semana interesante, una semana discutiendo temas claro, bueno, y temas que van a tener impacto directo en el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que nosotros tenemos que siempre tomar muy en serio cada cosa que nos llega. Algunas personas quizás lo miran como un detalle pequeño, pero cada cosa que nosotros discutimos tiene impacto en al menos una vida en esta isla. Así que hay que mirarlo bien y atenderlo bien. Y gente que se pasa las regulaciones estatales y federales por donde no le brilla. Y obviamente hay que hacer cosas distintas. Pero vamos para eso ahorita. Senador, se había traído mucho a colación la productividad legislativa en cuanto a la comisión de los jurídicos que se la pasaron a usted. Y según tengo entendido, ya todos los proyectos que habían estado pendientes se atendieron y Sí. se han atendido otros más. ¿Cómo Sí. va eso? Pues gracias a Dios, tocando madera 3 veces también. Y suavecito para que no se me rompa. despegue. Estamos muy bien. La realidad, siempre lo digo, lo voy a repetir. Yo tengo un equipo de trabajo que además de comprometido, es gente que sabe lo que está haciendo. Y son jóvenes abogados, son jóvenes técnicos de comisión, directores ¿Hay de... adultos mayores como yo? Pues yo. ¿Tú todavía, Sí. usted todavía... Yo el todavía año no que he viene, llegado a el año que adulto viene, mayor, el pero año que estoy por ahí. Sí, tengo un equipo de trabajo desde la gente que dirige la oficina legislativa hasta los compañeros que dirigen las comisiones se entregan. Ahora mismo en relación con... He leído los informes y hay malicia política inclusive, o sea, y en buen sentido, Por ¿no? eso. En términos de cómo se confecciona y las partes importantes que realzar para persuadir Claro. al momento de votar. Y eso Y es mira, importante. Creo que precisamente ese es el trabajo del que estamos hablando. No es simplemente producir un informe que resuma los memoriales explicativos que nos dieron las diferentes agencias. Es tu poder en el informe que va a quedar como parte de ese récord legislativo. Que alguien que quiera buscar qué pasó con esa medida en varios años puede ir a ese informe y ver qué fue lo que se dijo. Pues tú tienes que poder en ese informe explicar con una forma un poco artística, medio surcir argumentos para que sean Y en el orden que los presenta. claro. Pero también yo tengo que decir, vuelvo y digo, yo tengo un equipo de trabajo que está blindado. Mira, yo tengo el licenciado Rafael Echevarría, dirige la comisión de gobierno. Es un abogado excepcional, un abogado joven, con esa visión política. Y cuando digo política, no politiquera, no es política de política partidista. pública. Exactamente. Ujú. Él dirige la comisión de gobierno, la comisión que recibe la absoluta mayor cantidad de Yo medidas, diría que el 70% de la legislación presentada va a esa posiblemente. comisión. Porque hay cambio en ley, hay cambio en política pública. Posiblemente. Esa comisión en este momento supera el 60% de ejecución, la comisión de los jurídicos, que es una comisión importante por el impacto que tiene en el ordenamiento, en lo que es las leyes, o sea, lo que son las leyes y demás. Pues esa la dirige el licenciado Henry Rodríguez, que también es un abogado joven. Yo digo que ese tiene una enciclopedia en la cabeza y son dos abogados que tienen visiones distintas en Sí. términos de cómo ejecutan, pero una brillantez increíble. Y eso muchas veces la gente allá afuera no lo ve y piensa que la gente que trabaja en el Capitolio está allí porque para aquí no y porque... No. Digo, ellos hicieron su trabajo, claro que sí, pero son abogados que son, oye, es exquisito sentarse con ellos a discutir una medida. y que se trabaja muchas horas también. Pues claro, porque es que tú no escribes un informe. Fíjate que el dilema es, y tú tuviste experiencia en eso, el dilema es la que... sigo teniendo. Claro, yo sé. Te No, y llega. le voy a contar ahorita porque o sea, a veces tú estás redactando el informe, pero hay veces que estás haciendo ponencias. Claro. ¿Verdad? Y son dos posiciones. Y el otro día ayudaba a una persona a redactar una que presentó en días recientes
Y me dice, porque tú no me cambiaste nada, tú lo que me cambiaste fue el orden de los planteamientos. Y yo, porque cuando ese técnico se siente a hacer ese informe Claro. y vea tus planteamientos, Seguro. pues, ¿sabes qué? Cuando fue a testificar, 3 de los senadores que estaban allí se le acercaron y le dijeron, a mí me interesa mucho eso que usted dice porque me da cifras, porque me da... Y entonces... Y ahí es no, donde porque está la tuviera clave. razón. Claro. Es no solamente discutir el contenido teórico del informe, es montar un informe que tenga... Dame bala. Exacto, que tenga esa secuencia lógica que me permita defenderlo, si es que hay que defenderlo, ¿ves? Y obviamente, pues hay que decir que hay un andamiaje detrás de las comisiones, que es un andamiaje administrativo que tiene que ver con la oficina legislativa, que permite que las cosas ocurran. O sea, me permite que se atiendan unos temas allá para que la operación se mantenga y que nuestros equipos de trabajo de comisión puedan hacer lo que tienen que hacer. Hay una comisión adicional que yo tengo que es más pequeña y se mueve con cierta eficiencia, tiene un volumen bastante grande, que es la comisión que tú sabes cuál es, de revisión de reglamentos de agencias administrativas. Eso va de la mano con lo que está haciendo quizás la licenciada Ferraioli. De acuerdo. Ya. De acuerdo, y vamos a mantener un contacto con ella porque hay unas recomendaciones que se están haciendo sobre... Quiero entrar más adelante en eso porque mucha gente de lo que la percepción, vamos, es que quizás ustedes lo que están haciendo es copy-paste o borrando y eliminando cosas, que eso se hace con la punta Que del vengan dedo. a mi oficina, que se sienten conmigo y vean cómo se trabaja un día. O sea, yo Que puedo... no es borrar el reglamento No. y eliminarlo y ya. Es que eso puede implicar Sí. un vacío, una laguna, o que un funcionario en la ventanilla que le va a dar servicio a la gente cometa un error o una Porque injusticia. el reglamento es como el mapa de ruta. Claro. Te dice, entonces tú de momento, sin razonar, sacaste una parte y la persona que está ejecutando ese Ese es reglamento... el reglamento más importante. Por eso... Porque le dice a ese funcionario que está atendiendo a su cliente, que es el que va a buscar servicio, que tiene que hacer en el 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se implementa la más ley? general. Exactamente. Claro. Incluso, para un poco conocimiento general, muchas veces la ley concede un tiempo a la agencia para que desarrolle el reglamento porque reconoce que hay que articularlo. En el texto de la ley se le concede a la agencia 120 días para desarrollar el reglamento que implementa. A veces se convierten en 300, Está bien. pero ok, No, no pero vamos a Eddie, entrar ahí. Sí, es complicado, no- es un no asunto des complicado y los malletazos de recursos eso. son limitados. Yo Ciertamente, tú sabes, para las agencias también. Mira, ayer, y lo hablaba un poco con la representante, y esto pasó como que sin pena y sin gloria, y me parece importante porque es un hecho que ha causado indignación y molestia en la ciudadanía, que es el asunto de las escoltas, y Sí. se aprueba el proyecto en el Senado. Parece que todo el mundo está de acuerdo en cuanto a eso. Pues sí. Pero hay unas expresiones del presidente del Senado que parece que él mínimo no ha tocado base con allá, al otro lado del salón, y con la calle Fortaleza. Pues mira, lo primero es que escuché a la compañera representante Adriana. Gutiérrez. Exacto, sí. Estaba o asumió una postura que de mucho consenso. La realidad es que cuando se dio la discusión ayer en el hemiciclo, nosotros empezamos la sesión y terminamos después de hora normal. Ujú. Y cuando digo normal es después de la hora regular en las que se terminan, porque gran parte de la conversación se enfocó en ese Hubo debate proyecto. de esa medida. Pues más que debate, hubo postura y todos Conciliadas todas, ¿no? de acuerdo. Todos los partidos, todas las delegaciones tomaron algún turno para explicar la posición a favor de una medida como esta, ¿no? Así que en ese sentido hay un consenso dentro del Senado sobre este tema de las escoltas, la manera en la que digamos que el discurso que se utiliza dentro de la medida, yo lo entendí muy responsable. Creo que se llegaron a presentar varias relacionadas con el mismo tema, pero había una que estaba más completa en cuanto al alcance. Ujú. Esa la presentó el compañero Juan Oscar Morales. Cuando entro al contenido, pues explica lo que se quiere lograr y lo hace equitativo para todo el mundo, Eddie. O sea, no se trata de una cuestión de patí sí, patí no. Es una cuestión equitativa relacionado con este tema de las escoltas. Aquel que necesite una escolta que la solicite, la policía cotejará si los recursos están disponibles. Y Si hay una amenaza real, habla el proyecto. es lo que dice, si hay una amenaza real y se puede evidenciar que hay necesidad de una escolta. Y la escolta entonces se suspende en el momento en que cese la amenaza real. En ese sentido, pues creo que es una forma responsable
no solamente de darle la atención a ese funcionario, exfuncionario, sino también de servirle al pueblo de Puerto Rico adecuadamente, pues utilizando los recursos como se tienen que usar. Eliminar los security details, o sea, las escoltas a los candidatos. Sí, Eso está incluido ahí también. sí, claro. Y esa tiene el mismo endoso y auspicio. Tuvo la aprobación de todas las delegaciones. Bajo unánime. Ah, claro. Hay una razón particular y es que Ajá, explícame. mira, tú tienes unos candidatos Ujú. a puesto, o sea, al puesto de gobernador o al puesto de comisionado residente, que siendo candidatos, pues están haciendo sus campañas y demás. En el momento en que anuncian su candidatura, inmediatamente llega una escolta. O sea, se le asigna una escolta. ¿Por qué? Eso ha sido así Claro. hace un ratito. Y la pregunta es, ¿para qué? Porque yo soy candidato o fui candidato y voy a ser candidato. Yo no tengo escolta. Y ¿entiendes lo que te digo? O sea, Ahí está la comisaría residente abierta, senador. yo no tengo escolta, es lo que te quiero decir. No, ni los jueces que bregan cada día Tampoco. criminales y le imponen fianzas y le imponen sentencias tampoco. No tienen escolta. Y están tomando decisiones que impactan un área sensitiva. ¿De esas personas o de sus familiares o de sus allegados? Los examinadores de pensión alimenticia no tienen escolta. Ujú. Los funcionarios... Eso a veces la gente los quiere matar. Por de eso te verdad. digo, los funcionarios en las agencias de gobierno que impactan directamente, piensa Hacienda, o sea, no tienen escolta. Bueno, pues ¿y por qué un candidato o candidata va a tenerla? Pero O pagada por el Estado. ¿Usted quiere escolta? Bueno, pues que si su hay campaña tanto la pague. consenso en el Senado, ¿por qué? Y el presidente del Senado siempre es muy cuidadoso en su expresión, y usted lo sabe, senador. Dice, no sé qué trato le darán a este proyecto en la Cámara. Y no sé si la gobernadora quiera firmarlo. Pero cuando llegue el momento de una confrontación donde un trabajador nos reclame, nosotros tendremos la autoridad moral de decirle, actuamos para crear balance, para crear justicia, para que ninguno tenga más que el otro, pero que haya privilegios o no haya circunstancias que puedan parecer de privilegio. Parece anticipar una confrontación, Yo pienso, ¿verdad? ya sea con Cámara o con la firma de la gobernadora. Esto. Pues yo realmente lo que pienso es que se trata de un proyecto que se presentó y se discutió en el Senado a raíz de las determinaciones de Joseph González en relación con la policía. Y quizás esta discusión que a Que veces no fue se da- Joseph González, fue algún abogado Estamos que claros. contrató y le hizo, el research claro, legal. claro, estamos claros. No fue que él un día se levantó y dijo, No, no. ok, pues vamos a dejar. No, yo estoy claro, exactamente. Puede ser que no haya habido la oportunidad quizás para el detalle discutirlo, pero veo que en Cámara pues parece que hay un consenso parecido al que hay en Senado, especialmente cuando la misma Adriana Gutiérrez se expresa no solamente a favor, sino que aplaude la gestión que se hizo en el Senado. Yo sé que Adriana no es la voz de la Cámara, vamos a ser claros, pero... Yo no creo que Denis esté tan distinto. Creo que no, porque incluso la postura de la compañera María Lourdes Santiago y de Adrián González fue también a favor. O sea, las expresiones las hicieron en vivo y a todo color. Ya. Así que no creo que vaya, por lo menos no creo. Y creo que las La expresiones mayoría es del PNP y la gobernadora es del PNP. Claro, como tiene que ser. ¿Y cuál es la necesidad de hacer esta expresión? Pues que posiblemente no lo discutió en detalle anteriormente y creo que quiere decirlo. No creo que haya La más. comunicación no está ahí. Bueno, recuerda, claro que la hay, pero recuerda que ese proyecto se produjo allí mismo. O sea, ese proyecto se generó allí. No hubo tiempo. De acuerdo. Yo estoy seguro que no. Las leyes en Puerto Rico son claras. Hay que cumplirlas. Sí. Una persona, los secretarios y a veces, bueno, los directores ejecutivos les responden a veces a la Junta en las corporaciones públicas, que quizás no sea el mejor ejemplo. Pero el americano dice, you serve at the pleasure of the president or the governor. En Puerto Rico, pues eso de servir al placer suena raro, ¿verdad? Claro. Pero es un puesto de confianza. Sí. Y cuando le dan una instrucción, ese secretario debe seguirla. O si no, mínimamente va a recibir una llamada del secretario o secretaria de la gobernación de turno. Probablemente. Vamos bien. Sí. Las leyes de ética, de inspectores general, de Contraloría,
son muy graves por las implicaciones que tienen. Las multas son cuantiosas y pudieran tener hasta implicaciones criminales. Claro. El no seguir las disposiciones de la ley de ética es complicado. Sí. Y si este nominado tenía problemas ya y sabe de quién le hablo, parece que ahora los va a tener más porque le dieron una orden seca luego de haber hecho una solicitud. Me refiero a David Figueroa Betancourt, que hablé un poco de eso al principio en mi alocución inicial. Le dijeron, no puedes contratar a una persona por estas razones. Sí. La contrató como quiera y la paga con sus chavos y dice que no va a dar información tampoco de cuánto se gana porque son los chavos de él y que él lo hace. Aquí hay unos peligros adicionales, más allá de que sea su hija, más allá de la contratación y que necesite un recurso para su funcionamiento. Y es el hecho de que la autoridad nominadora es la quien está facultada en ley para dar instrucciones. Y una persona, aunque uno piensa que a veces una secretaria no da instrucciones, lo hace en las agencias, particularmente en la industria privada también, porque sigue la política pública de esa persona. Y si esa joven que está allí da una instrucción a alguien más, evidentemente se sabe de dónde viene y por tanto está incumpliendo con lo que dice. Y la ley de ética en su artículo 4 y otros adicionales habla sobre esto. ¿Esto es una raya más al tigre o es la cherry en el bizcocho y el frosting para lo que debe pasar la semana entrante? Mira, Eddie, yo dije claramente en la vista pública que al doctor Figueroa Betancourt, en su carácter profesional como profesor que fue, lo voy a respetar. Él hizo una labor como profesor en la universidad que es reconocida y yo sé separar el grano de la paja. Yo era su supervisor cuando estábamos en la universidad. Y esa parte de la historia ya pasó. Ahora yo tengo un sombrero de senador que me corresponde, que me obliga. Y usted en esa vista le dijo, cuando estabas en la universidad no necesitaba ese tipo de ayuda. Y ¿verdad? Las necesidades a veces cambian y se agravan. Claro. Lo que sucede es que con el sombrero que tengo ahora, que me requiere que yo evalúe objetivamente la situación, tengo que decir que lo que tú acabas de decir fue un señalamiento que se trajo también en la vista. Uh-huh. Precisamente porque hay una evaluación de ética que él solicitó para ver si podía contratar o no a la hija y la evaluación ya estaba para el día de la vista. O sea, el día de la vista ya ética gubernamental había dicho que no procede. Yo, si fuera él, en relación con ese puesto que él quiere ocupar y del que se está agarrando fuertemente, consideraría seriamente las decisiones que estoy tomando porque sí, tú tienes toda la razón. Es un señalamiento ético. Páguelo quien lo pague porque no tiene que ver tanto con quién lo paga. Tiene que ver con las funciones que ejerce esa persona en esa oficina. Ese es el problema y a veces no saben distinguir una cosa de la otra. Y por esa razón es que yo he dicho que el compañero ha emitido varios errores de juicio que lo inhabilitan. Pero no tiene que ver con la parte remunerativa. No, por eso te lo digo. Tiene que ver con la relación laboral que va a existir en esa oficina mínimamente. Primero, vamos a ponerlo. Es lo mismo que, o sea, si él solicitó permiso, es porque sabía que no lo podía hacer abiertamente. Claro. Pero ya te dijeron que no. Y como quiera lo haces. Asesorado quizás por alguien, no sé. Porque nuevamente, bueno, quizás es por su compañero abogado que está atado a él de alguna forma siempre, pero lo que te estoy diciendo es que te demandan. Bueno, pues imagínate, ya que caray, para lo que falta. Pero el asunto aquí es que estamos hablando de un funcionario de gobierno que ya recibió una instrucción de que no puede contratar. Fíjate que la pregunta que se sometió a ética no fue, ¿puedo contratarla pagándole yo con mi dinero? ¿Puedo contratarla? ¿Puedo traerla? No. ¿Por qué no? Por lo que estamos diciendo ahora, no tiene que ver de dónde sale la fuente de pago. Tiene que ver con lo que tú acabas de decir espectacularmente bien. Senador, usted vio la solicitud y usted vio la contestación. No. Y hablaba también de voluntariado. Claro. Era voluntaria sin paga. En ningún momento dijo de pagarla. Por eso mismo. Pero también al voluntariado le dijo que no, porque es la relación laboral que va a existir en esa oficina. Tiene que ver con exacto. Tiene que ver con la presencia de esa persona en ese lugar que muy bien puede emitir decisiones, y que todo el resto de la gente va a tomarlas como buenas. Claro. El llevitraje. Claro. No es lo mismo que yo soy la hija de papi que soy a la secretaria del señor, ¿no? De acuerdo. Yo tendría mucho cuidado y nuevamente siempre voy a respetarlo a él. Creo, para mí es un profesional de mucha, en términos de sus credenciales académicas, de su gestión como profesor, de mucha altura. Creo que en este momento, nuevamente, ha tomado unas decisiones que son desacertadas y por lo que veo sigue tomando algunas que le siguen perjudicando.
Pero en estas circunstancias, después de lo que pasó allí el jueves, cuando, y mucha gente no lo sabe, y usted sabe que yo estuve allí, en momentos cuando él empieza a decir, yo no estuve en este comercio, yo no estuve en este comercio, yo no estuve en este otro comercio, varios, que evidentemente es distinto a lo que juramentó en esa demanda, mucha gente se empezó allí a ir. Sí. Gente que lo estaba allí para apoyar. Lo vi. El salón se llegó a vaciar en algún momento. Saliéndonos de eso, yendo al aspecto político y lo que ha pasado con los nombramientos, las circunstancias de estos 273 días de administración, ¿cómo explicamos quizás, y saliéndose de que usted es senador, que va a votar o no a favor o en contra del nombramiento, cómo podemos entender el que haya esa resistencia a no acabar de liberar a Willy? O sea, y no salir de esto para seguir cogiendo el hit político de la gobernadora, como lo cogió con Janet Parra, como lo cogió en Verónica Ferraioli, como lo cogió con Arturo Garfield, como lo cogió con el mismo secretario de Salud, con el de DRNA, en 273 días. Usted tiene una mente bastante astuta políticamente, se la reconozco. O sea, ¿cómo podemos entender? Tú pensarías, pues mira, ya hubo controversia, salí medio trasquilado, déjame alejarme de otra. Entonces, esa parte no la acabo de entender. Pues mira, nuevamente, hay un poder, y eso lo sabemos, hay un poder constitucional que tiene el gobernante, la gobernadora o el gobernador para nombrar los jefes de agencia y reconozcamos que se trata de su equipo de trabajo. O sea, esa te la compro. Sí, el ejecutivo tiene toda la potestad y es constitucional. La confianza es importante. Claro, que me responda a mí. Y tiene todo el sentido del mundo que yo pueda tener dirigiendo las agencias del ejecutivo a personas que me responden. Ahora, responde a ética. Lo que te digo es lo siguiente. El dilema es que asimismo, esos 3 malletazos, asimismo, el Senado tiene un deber constitucional de pasar juicio, analizar, investigar y tomar una decisión para dar consentimiento. Nosotros no tomamos eso livianamente, no tomamos esa gestión livianamente. Si este hermano en Cristo se pasó a ética por los bodrogos, pues, ¿qué previene de que más adelante lo haga con una instrucción de la gobernadora o del secretario de la gobernación, senador? Pues ese es el punto. Fíjate, no es irrazonable pensar eso. Fíjate que nada impide que él actúe de esa forma y estamos mirando prospectivamente. Pero cuando se trata de ética, con el poder que ética tiene de sancionar, y tú como quiera dices, pues no me va a importar tu decisión, yo voy a hacer como yo entendía pertinente. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos decir? No sé. La situación puede estar bien complicada con este compañero que nuevamente lo sigo respetando en el carácter profesional, pero aquí ha emitido unos errores de juicio que por lo menos, ya yo lo dije claramente, mi voto no lo tiene. Y no es algo que puede cambiar con la evidencia, es que tiene que ver ya con la ejecución, tiene que ver con lo que está haciendo y con lo que ha hecho. Esa es mi postura, Eddie. Hoy empieza el party. Hoy empieza la convención. Yo trabajo hoy, mañana. Pero hay actividades desde hoy. Sí, hay actividades desde hoy, hay unas conferencias de prensa, hay reunión de directorio. Ya mañana, pues, tenemos varias actividades que están en calendario, vamos a estar participando de ellas, sábado igualmente. Hay seminarios de educación continua y otras tantas cosas durante el fin de semana. Me invitaron ayer. Bueno, pues vaya, compañero. El subsecretario de La Palma me invitó ayer a la convención. Seguro, por eso la camiseta. Invitación y todo. Seguro. Éxito. Hablamos la semana que viene, senador. Gracias, Eddie. Gracias al público. Esto es Nación Z con el Seguro que sí. López. Y conmigo la mañana de hoy, la senadora Ada Álvarez Conde. Buenos días, senadora. ¿Hace tanto que no hablamos? Sí, aquí siempre a la orden, siempre que me inviten tempranito. ¿Cómo van los asuntos? He visto que le han aprobado un par de medidas por ahí, ¿verdad? Le han dado paso al trámite. Pues fíjate. No se las han descargado y se las han... Bueno, ayer me pasó algo así. Sí. Pero pasó? sí, ayer tenía un proyecto que radiqué el 2 de enero, que lo vi con todo positivo, todos los memoriales. Y pues se levantó lamentablemente, ¿verdad? Y se lo digo porque acaba de pasar el licenciado Toledo a decir que ya educación tenía algo parecido y parece que eso hizo, ¿verdad? ¿Qué promovía esa legislación, senadora? La legislación promovía que se incluyera en el currículo inteligencia emocional. El argumento del compañero es que ya hace falta, claro. Que ya eso está porque hubo una ley que hay una carta circular de la gobernadora para un programa nuevo de emociones. Pero, ¿verdad? No es lo mismo con guitarra con violín.
si esta gobernadora tiene esa carta circular, que chévere, o esa Vamos a intención, convertirlo en legislación. pero es ley. Sí, la ley tiene más, la legislación más tiene fuerza. más peso, claro. Y el mismo Departamento de Educación decía que no era incongruente con sus sistemas de valores de salud, y añadía algo que era que añadía AMSCA a la ocasión, ¿verdad? Que es los servicios de salud mental a los jóvenes. Así que sí me han pasado, sí tengo unos informes positivos de los cuales estoy velando que pasen, pero también he pasado por la tortuosa verdad de tener ¿Qué es 3 eso o de 4 inteligencia emocional. emocional, nos preguntan en el chat. Muy bien, pues mira, inteligencia emocional va más allá de la gente habla salud mental. Piense, manejar las emociones inteligentemente. Vamos a cambiarle el nombre para que lo vean. Suena bien. Así que yo digo, identifico mi emoción, pero también manejo todo lo que tiene que ver con conflictos, todo lo que tiene que ver con que mi ira, ¿verdad?, no sea lo primero que responda, todo lo que tiene que ver con cómo manejar diferencias con otro y que la respuesta no sea impulsiva o violenta, y sobre todo que si yo me siento mal, si fuera el caso, ¿verdad?, más allá de la ira, la tristeza, etcétera, es una gran oportunidad para aprender a decir qué es eso, porque un joven o un adulto mismo podría decir, no me estoy sintiendo bien, y podría pedir ayuda. Entonces, con el alarmante alza de ansiedad, de depresión, también es una herramienta para que uno esté pendiente a sus emociones, pero a manejarla con los demás y que la reacción no sea... ¿Y cómo en la práctica va a funcionar eso? Cogí la clase de matemáticas y la de ciencias y ahora voy a una clase de valores, ahora voy a una clase de ¿qué? Pues ¿Cómo se inserta en el currículo? En el currículo ya hay unos espacios, por ejemplo, las clases de salud, que tienen unos temas que se supone que sean abarcadores, como dijeron, han tratado de meter, ¿verdad?, el tema de valores, pero va más allá a manejar ya no es valores nada más, que ético. No es lo mismo hablar de qué es ético, y ustedes lo saben cuando coge un taller, de si robar o no es bueno o malo, a decir si esta persona se me enfrenta y me dice tal cosa, cómo yo manejo un insulto, y que la respuesta no sea, pues le doy, ¿verdad? Cómo yo manejo... Porque eso tiene una consecuencia. Porque tiene una consecuencia, ¿verdad? Así que definitivamente hay lugares en el mundo que esto ha ido avanzando. Yo tenía la esperanza, ¿verdad? Inclusive la gobernadora había dicho que estaba a favor del proyecto, de los proyectos que mencionó esta servidora, que estaba a favor, pero nada. Espero, ¿verdad?, que vayan más allá de líneas partidistas y entiendan que pues una ley era... ¿Requería que quizás se contratara algún personal específico y teniendo algún impacto fiscal? No, porque lo que hacía era meter a, ¿verdad?, AMSCA en la conversación, que tiene mucho que hacer, ¿verdad? Porque seamos honestos, hay una crisis de salud mental y no necesariamente está todo el personal, pero es un poco a que ya ellos tienen, yo soy capellana y he cogido los primeros auxilios de salud mental, ¿verdad? Unas certificaciones y todo lo que es la mochila de herramientas, ¿verdad? La empatía, la resiliencia, el cómo manejar, ¿verdad?, una situación complicada. Así que es un poco, lo único que tenían que hacer era lo que ya tienen, pasárselo a educación, y insertarse en el proceso de si hay unas alertas, pues identificarlas. Así que estoy de acuerdo con su señoría de que esto es complicado porque si bien podemos hacer ese esfuerzo en la escuela, muchos de los ejemplos que vemos en la casa... Claro, por eso es tan importante la escuela, porque usted no sabe las veces. Hay veces que el niño educa al padre o al Claro, tutor, yo o a la nunca voy persona a cargo. olvidar, ahora mismo, voy a dar 2 ejemplos rapiditos. Antes hablar de salud mental era un tabú. Sigue siéndolo, pero entre el COVID, ¿verdad?, que hizo ¿verdad?, aquí el María, ¿verdad?, el huracán y los desastres naturales, que reconozcamos que dan, ¿verdad?, estrés postraumático a mucha gente. Como desastre natural, muchos gobiernos. Exacto. No, eso es otra cosa. Eso es otro nivel de violencia institucional que tenemos que estar sobreviviendo, ¿verdad? Un apagón, yo llegar a mi casa y el apagón. O sea, eso no son situaciones normales para la salud mental de nadie. Pero añade, ¿verdad?, un COVID, lo que sea, pues uno decía, no me siento bien. Antes era un tabú, ahora la gente está diciendo, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo algo, hay algo que no. Y eso por lo menos es un cambio, ¿verdad?, generacional, de que hasta los videos. Los responsables de personas Claro, mayores. se está hablando un poco de eso, del cuidado. Y segundo, nunca voy a olvidar una vez que yo di una charla, yo di charla de violencia no noviazgo en las escuelas. Yo estaba en Culebra, 28 de febrero del 2019, la última charla que estaba dando, y iba a empezar mi charla y vino un padre a llevarse a la niña. Y se activó, porque no quería que tomara. Se activó un protocolo, no quiere coger taller porque en su casa hay violencia doméstica, para evitar que denunciara. Pero gracias a su acción obvia de evitar el tema y su reacción tan violenta de sácala de aquí, no quiero que le hablen de esto, se activó un protocolo de alerta, porque volvemos, si ya lo sabían, ¿por qué no intervinieron? Pero al haber sido tan sácala ahora y ponerse violento para la charla,
pues activó un protocolo de intervenir que literalmente querían hablar de eso. Así que son ejemplos. Senadora, hablemos un poquito del Partido Popular. Celebraron la asamblea el pasado domingo allá en Coamo. Sí. ¿Hay controversias al seno del Partido Popular, ya sea por protagonismo, ya sea por exclusiones de personas de los organismos directivos, ya sea por posibles candidaturas a futuro? Yo te puedo decir que comparado con todas las veces que he estado en esas mesas, es cuando menos hay. Siempre hay diversidad, porque yo digo, es de valiente ser de centro o tener tanta gente diversa. Lo más fácil es decir, esto lo tenemos en común, como es el caso de un PNP. Pues dice, soy estadista, pues eso lo tenemos en común. Difieren del cielo a la tierra. Partido Popular. Difieren del cielo a la tierra en 20 cosas, pero eso es lo que los une. En nuestro caso, no habiendo sido por un estatus, la gente se olvida que fue por el 38, vino primero que el 52, aunque obviamente hay un estatus que desarrollamos. Tienes desde los más liberales hasta los más conservadores, y everything in between. O gente que cree una cosa, en una área es más conservadora, en otra es más liberal. Así que, genuinamente, ese espacio de aquí cabemos todos, yo creo que ha sido el reto, porque si usted está en el tirijala de aquí somos nosotros, y esas prepotencias de decirlo, nosotros somos los únicos que, pues eso, gracias a Dios con el tiempo, ha ido bajando, porque se ha dado ese espacio para que nos necesitamos a todos. Y comparado, ¿verdad?, con la realidad de nuestras elecciones, pero la realidad del país, la gente yo creo que tiene que saber que han visto un Partido Popular mucho más activo. Senadora, tengo que pausar y Sí. quiero hablar de los cambios en el reglamento porque parece que hay gente que se siente desplazada y a eso iba. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con la senadora Ada Álvarez Conde. Y senadora, nos quedamos hablando del Partido Popular. Sí. Y Me hiciste recientemente hablaba con Ujú. Jesús Manuel, más allá de la pregunta que le dejé, ¿verdad?, expuesta, de los detractores o las personas molestas o indisciplinados inclusive, se había más en el Partido Popular que en otros partidos por las controversias recientes, y si hay molestias quizás, hasta inclusive por el reglamento recién adoptado o los cambios y los vaivenes en los reglamentos recientemente adoptados, donde pudieran haber personas que se sienten desplazadas. Yo creo que más allá de cómo la gente se siente, hubo en un momento dado una discusión sobre las posiciones del reglamento de la Junta, de la cual pertenezco desde el 2021, primero como presidenta de las Mujeres Populares y ahora pues como miembro por acumulación, ¿verdad?, en la Junta de Gobierno. Y yo creo que ese asunto se arregló. De nada se arregló, porque ahora lo hablo como una persona que lleva tiempo en el activismo y que trabaja con grupos Y de fue parte de sectores. esas esferas, de esos Y grupos soy parte de esas esferas o que que tenían celebré. su voto. Se le dio su voto en el 2022 al Claro. seno del Consejo. Pero es importante que sepan, un ejemplo, voy a dar la diferencia. Esta persona que estaba en la Junta de Gobierno, por ejemplo, el encargado el representante de veteranos, o representante de organizaciones base de fe, o LGBT, o de negocios, o de Ambientalista. retirados, o ambientalistas, ¿verdad? Porque eran varios, eran como 10 o 11. Eran seleccionados por sus grupos. Y estaban allí. Pero Y cada uno tenía un voto. cada uno tenía un voto. Pero Ahora todos tienen un solo voto. no, pero es un asunto de que ahora tienen como parte del reglamento, yo creo que es algo más importante, y es que esos sectores tienen el top one del programa de gobierno. Tienen que ser parte del programa de gobierno. ¿De qué vale que yo te tenga en la mesa, no tengas la gente, porque no los tenías? Está bien, le estás dando más importancia, pero le estás restando votos le a personas que antes lo tenían. no, le estás quitando poder a gente, no a grupos, a gente que antes a lo tenían. una persona versus al grupo completo, porque ahora mismo tengo la asamblea del grupo, más tengo que tienen que ser parte o van a diseñar ese programa de gobierno relacionado a su sector. O sea, yo prefiero, entiendo totalmente, porque al principio hasta yo tuve mis reservas y explíquenme eso, pero cuando yo veo que en el reglamento, porque yo misma voy a hacer la enmienda y está claro que es el top one, es que esas personas, esos grupos estén representados en nuestro programa de gobierno, pues ahí yo gano, porque es mejor eso a alguien que va allí que ni siquiera habla. ¿Usted piensa que todo el mundo entiende eso? Todas esas personas que tenían voto y que ahora no lo tienen, entienden eso y no están molestas, han quedado satisfechas. Podríamos hacer un mejor trabajo en
en que estén claros de que van a ser parte del programa. Quizás es el momento de organizarse. Me explico. De nada sirve que yo tenga una persona que dice yo soy el de la empresa y no estás organizado, eres tú solo hablando por las empresas. También eso es peor, porque no es las empresas unidas diciendo yo quiero esto. O sea que en estos momentos lo que se hizo fue decir, si tú estás ocupando o vas a hacer el programa de gobierno sobre ese tema, no puede ser lo que tú creas que quieren las empresas. Y eso estaba pasando. Y eso estaba pasando. Porque es una más persona. De una de esas organizaciones. Sí, porque no tenía, al haber hecho ese cambio de reglamento en el año, ¿verdad? Obviamente de elecciones o lo que sea. ¿Cómo llegaron a ocupar esa posición de representante de porque esa se añade ese organización? reglamento, pero tienes que tener el encargado, pero no necesariamente tenías los 40 los distritos. Entonces, por eso es que digo, no estaba la reunión hecha. Y aquí lo que se está planteando es, si vas a hablar por un grupo, el grupo es tan importante que tiene que estar organizado, tiene que estar representado y va a ser lo más importante, que es que los planes de gobierno incluyan todos estos grupos sectoriales. Para mí es brutal que esté la comunidad LGBT con la organización de bases de fe en una mesa y que traigan su idea. No es incongruente, no es una o la otra, es que son puertorriqueños y puertorriqueñas, puede estar en la empresa privada como los servidores públicos. Pero la realidad al Tienen final los del jóvenes día, como tienen los adultos mayores. la realidad al final del día es que como va a quedar es que la comunidad LGBT va a competir con los de base de fe, con los ambientalistas, con los pequeños y medianos negocios, con las mujeres creo que queda aparte, correcto, no está ahí. Sí, pero Toda esa gente van a competir por una sola silla con votos. No, porque la persona, y es algo que yo inclusive hasta yo estoy considerando, Ajá. la persona que esté representando a los sectores no va a hablar por uno o el otro. Se supone que los reúna y traiga las inquietudes de todos. Eso está perfecto. Así pero que de lo que lo yo le haga acabo bien. de decir, de toda esa gente, vamos a poner dos nada más. Bueno, pero Vamos a pero considerar vamos- los LGBT ¿sabes? y los bases de fe. pero vamos a hablar. Esa gente se va a tener que poner de acuerdo para escoger un solo representante. No, volvemos. Va a tener su representante LGBT, va a tener su representante de organizaciones de fe, va a tener Pero su va a haber un solo representante. Pero volvemos. ¿Cómo conciliamos las posiciones de la gente de base de fe con las de los LGBT? Bien, pero ¿de qué vale el voto en esa junta para ver cómo vamos a Porque ya organizar lo la unidad tengo, X? porque La ya unidad lo X. tengo, y me lo estás quitando. Y eso No me lo crea estoy quitando. molestia. Miren, no hay molestias cuando el reglamento se aprueba unánimemente. Pasen la página de la molestia porque y vamos a ustedes no se organizarnos. atrevieron a levantar Ya. la voz porque sienten posibilidades de triunfo. Eso es otra cosa. No es así. Y a eso voy. No es Usted así. misma me dice, pudimos haber hecho mejor trabajo en comunicarlo. Si eso no se hace, si ese trabajo no se hace y no se abordan esas molestias, sean manifiestas en una asamblea o no, ¿pudiera haber peligro político? No, porque es que se atendió. Hubo una carta que se circuló, se atendió, hubo una asamblea antes del reglamento, el reglamento estuvo lleno, se aprobó. Nosotros no vamos a claudicar a que un grupo vale más que el otro. Esto no es uno versus otro, ese es el detalle. Por eso digo que ser el centro y ser el Partido Popular es quizás lo más retante, pero lo más importante para Puerto Rico y lo mejor que puede pasarle a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tengo de la extrema de un lado y del otro y digo, ni izquierda ni derecha, adelante, aquí tenemos que sentarnos a la mesa porque queremos un Puerto Rico justo que represente a todos y todas. Yo no puedo descartar gente porque no soy como yo y de eso es que se trata. Y yo creo que lo que tiene que pasar es, por ejemplo, lo que está pasando, un Pablo que se puede sentar con un republicano que no es republicano para hacer un proyecto, una Ada Álvarez que se sienta con que se tenga que sentar, excepto en mesas ¿verdad? De cosas que no tienen que pasar, porque vamos a aclarar. Cuando se trata de proyectos por el bien de Puerto Rico, porque para chanchullos hay gente que se ha unido, pero aquí nadie tiene que avalar esas cosas, tiene que avalar la gente que se sienta en una mesa para trabajar. Si es para otras cosas, pues mira, se pueden ir de cualquier color, manzanas podridas para afuera, pero para representar, para sentarnos a la mesa y trazar una ruta, el Partido Popular Democrático está en eso. Y tan reciente como ese domingo donde se llenó, y hubo ese espacio para adjudicar el reglamento para ahora organizarnos y seguir hacia adelante. Gracias, senadora. Gracias. Hablamos pronto. Gente que se aglomera para chanchullo. Ay, Cristo. Esto nace Z con el licenciado Eddie López. Una noticia que me parece muy importante cuando hablamos de costo de vida, de los aumentos en las tarifas básicas de servicios esenciales. Y es que aquí un servicio esencial es tener un carro. Y nos deja saber en la sección de economía, el periódico Nuevo Día hoy, Achero, óyete esto.
el alza de 24% en la cantidad de embargos o reposesiones de vehículos de motor en Puerto Rico. En el año 2024 fueron 4.650 y este año va por 3.745 en los 9 meses y pico que van, 9 meses y 2 días. Y nos explica tanto la figura de Gustavo Vélez, el economista, como la directora o la presidenta más bien de la Asociación de Bancos, la buena amiga Suaimé Álvarez Rubio, que esto no necesariamente es tan preocupante, nos dice Suaimé, que ha estado aquí con nosotros recientemente, a pesar de que asciende a 72.4 millones, es lo que representa el valor de esos vehículos que el banco tiene que ir. Pero no solamente afecta en eso, afecta a los parámetros que tiene el dealer o el banco a la hora de prestarle cuando el dealer hace la venta. Y de nuevo, en un artículo ya que se ha convertido de primera necesidad porque la transportación pública aquí no existe. Y ¿verdad? Eso tiene también sus razones y el reto de que somos una isla y que no puede llegar la transportación a todos lados, que es complicado, las situaciones de las carreteras. Hay muchas cosas que pudiéramos argumentar en cuanto a por qué la transportación pública no funciona o no funciona como debería funcionar. Y la necesidad de tener vehículo de motor privado. Nos dice la presidenta, no, en la industria no hay alarmas. El número de unidades reposeídas puede ser resultado, y yo creo que tiene mucha razón, del fin de la liquidez que experimentaron los consumidores luego de los estímulos fiscales para hacer contrapeso a los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Hay gente que se metió en longas de carro con los chavos que les dieron una sola vez el gobierno federal. Y esto tiene otros ribetes también que tiene que revisarse lo que es el esquema de los arbitrios de los vehículos de motor pronto. Porque ya todos son intereses, todos son cargos por financiamiento y en lo que tú vienes a abonarle al principal en tu pago mensual, pasan a veces 2 o 3 años. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En la línea telefónica con nosotros el expresidente del Senado, José Luis Dalmau y Santiago. Buenos días, expresidente. Bienvenido. Buenos días, Eddie, para ti y buenos días para toda tu audiencia. Bueno poder dialogar con usted. Hacía un ratito que no lo hacíamos. ¿Por dónde va el país con todas estas situaciones? La prioridad de la política pública de esta administración vis a vis lo que han planteado las minorías que ha sido derrotado recientemente y lo que parece no atenderse que nos afecta a todos los puertorriqueños. Bueno, principalmente energía eléctrica, o sea, ha sido un fracaso la administración de este gobierno del caso de energía eléctrica por todas partes. Primero, tú recordarás que en marzo le dijeron al país que iba a haber 90 a 100 apagones en verano y que había que buscar una energía adicional. Se llamaron a que trajeran unas barcazas. La compañía que estaba siendo considerada era una compañía turca que había hecho chantaje y extorsión en los sitios donde habían estado ofreciendo sus barcazas con energía. Cada vez que el gobierno no atendía sus propuestas de dinero, se apagaban la luz y chantajeaban a los políticos de gobierno. Y esa es la compañía que estaban considerando. Cuando nosotros hicimos la denuncia en marzo, pues la autoridad pues se dio cuenta quizás de la denuncia que nosotros hicimos y no trajeron las barcazas, pero tampoco buscaron otra fuente de energía. Así que pasó el verano y no trajeron energía adicional para prevenir los apagones que habían dicho que iban a ocurrir. Después viene el caso de New Fortress. El caso de New Fortress, que la gobernadora dijo que había negociado con ellos una partida de 115 millones de dólares para ahorrarse 700 millones de dólares. Y es un juego de palabras, porque los 700 millones de dólares New Fortress se los iba a llevar si cumplía con las expectativas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que cumplía con la generación adecuada, y eso eran bonificaciones. O sea, no se los iban a llevar a menos que cumplieran con unas expectativas que ciertamente al momento no estaban cumpliendo, porque todo el mundo sabe que New Fortress a nivel mundial tiene problemas económicos y de quiebra. Hacen el negocio con Puerto Rico y cuando se denuncia que le van a dar 100 millones adelantados sin haber cumplido con los requisitos, la Junta de Supervisión Fiscal detiene esos 115 millones que se iban a dar por adelantado y que por cartas que recibimos nosotros sabemos que no fue una negociación, sino que fue una propuesta de New Fortress para recibir dinero por adelantado ante su situación financiera a nivel mundial. Luego se llevan la barcaza de la Bahía de San Juan y el gobierno y el liderato del gobierno dice que eso es un chantaje
que no van a ceder a presiones, que Barcaza tiene que regresar, que tienen que cumplir. Pues mira, ¿qué pasó? Sí, se dieron el chantaje, le renovaron el contrato a New Fortress nuevamente, después que... Se lo renovaron de semana en semana, después terminaron dándole uno de 10 a 15 años y le abrieron por lo menos a la competencia de Naturgy, que también tiene un problema para entregar el suplido de gas en el sur, by the way. Bueno, tú mismo te sabes, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo son hechos, ¿verdad? Uh-huh. Ha sido una desastrosa decisión de tomar las riendas del control de energía eléctrica. Aquí nadie sabe quién tiene el control de energía eléctrica. Tenemos una Secretaría de Energía Federal que tiene un monitor en Puerto Rico. Tenemos un subcomité que creó la gobernadora para trabajar con eso. Tenemos un SAR que fue creado de dedo porque no fue creado por ley. Tenemos en la Autoridad de Energía Eléctrica, tenemos las alianzas público-privadas, tenemos a Luma, tenemos a Genera, tenemos a New Fortress. ¿Quién maneja la electricidad en Puerto Rico? Nadie sabe. Y no se toma ningún control. De hecho, esta semana se dilucidó un caso en el Tribunal Federal relacionado a la entrada de barcos y los capitanes que tienen la autoridad para entrar barcos a la bahía de San Juan y no podían, por orden de tribunal, no podían entrar los barcos de New Fortress a llevar el gas que necesitaba energía eléctrica para las próximas semanas. Y se dijo que iban a haber apagones y ya los estamos viendo. Porque las barcazas no podían entrar. Presidente, ese caso no se ha resuelto. Ayer le dieron un tutazo a la administración de la gobernadora bastante fuerte en la figura de Josué Colón. No sé si lo sabía. Sí. Al intervenir en el pleito, les dicen, pero ¿cómo tú vienes para acá ahora? Si esto aquí hay un riesgo de seguridad brutal, ¿por qué tú no exigiste que se hiciera el mismo modelaje que se hizo antes de concederle los contratos? Así es. Y se le exige responsabilidad a la administración. A través Entonces, de PREPA, problemas. a través del AFAF, a través de todas las entidades. Y esto va más allá del incumplimiento. Y he dicho yo que parecen no tener las manos limpias porque saben que están incumpliendo con proveer las cantidades de dinero operativo para estos dos gerentes que contratamos. Por eso hay un incumplimiento en el manejo de las barcazas, hay un incumplimiento en el muelle, hay un incumplimiento en el proveer el gas y hay una desfase, ¿verdad?, de lo que tiene que ser un buen servicio. Entonces, eso se traduce a que tampoco generan la suficiente energía que necesita Luma para transmitir. Entonces, Luma tiene sus propios problemas. Aquí ha habido compromiso para que no se suba la tarifa de energía eléctrica y se ha subido 2 veces, pero by the way, se ha subido 12 veces desde el 2018 hasta ahora. Se hizo un compromiso para cancelar el contrato de Luma y buscar otra alternativa, tampoco se ha hecho. Van 10 meses de administración, o sea, Roma no se construyó en un día, pero aquí no hemos visto ningún movimiento. De hecho, la propia Luma ha dicho que nunca se le han notificado que quieren cancelarle el contrato. Y así, cuando uno mira eso, pues es un fracaso total. Y si miramos otras particularidades, pues ¿cuál ha sido el proyecto de envergadura de esta administración? ¿Cuál ha sido la ejecutoria de esta administración? El desastre que vemos con los nombramientos. O sea, la gobernadora y su equipo de trabajo dijo que ellos recibieron 7,000 resúmenes en Fortaleza. Y cuando vemos que nombran personas que no cumplen con los requisitos. Pero hay gente que está diciendo que hubo problemas con los nombramientos en el cuatrienio pasado también, cuando usted presidía el Senado. Pero fíjate, y qué bueno que trae la pregunta, había un gobierno compartido y no había mayoría absoluta. Así que había que trabajar conversando todo el tiempo para lograr los votos. El Senado que yo presidí rechazó 6 nombramientos en 4 años. Otros se retiraron porque no cumplían, pero 6 nombramientos en 4 años. Aquí las personas que han sido rechazadas sobrepasan los 6 y los que han sido retirados también, del mismo gobierno, del mismo partido. Cuando teníamos la situación de tener 5 partidos en el Senado, un gobierno compartido, pues la situación pues no era fácil, pero aún así se aprobaron la mayoría de los nombramientos, se atendieron. Aquí hemos visto que la manera de seleccionar los nominados ha sido totalmente errática en el sentido de que son personas que no cumplen los requisitos de residencia, que no cumplen con la planilla, que no cumplen con su capacidad para ocupar el cargo, y el Senado ha actuado. Y eso podrán criticar al Senado como lo critican cada cuatrenio, pero el Senado nunca va a quedar bien. Pero en esa línea, usted ofrece una información a principios de esta semana o a finales de la semana pasada en cuanto a uno de los funcionarios que es el principal que ha alegado de que ha habido presiones para que firme o no firme contratos. Y me refiero a Enrique Volker Snin, que ocupó esa posición. Y usted
provee una información que lo había dicho anteriormente, pero no quizás con no tanta contundencia o no había tanta atención por razón a lo que ahora se sabe acerca de ese nombramiento, presidente. Sí, mira, se denunció, no por mi parte, sino por otras personas, que cuando se nombra al señor Volkers a la posición, él venía de trabajar en una compañía y que una de las primeras gestiones que hizo cuando pues, la ocupó el cargo fue contratar a personas que trabajaban con él. Esa empresa se llamaba Tres Pisos o Tercer Piso o algo así, ¿no? Tercer piso. Entonces, cuando nosotros evaluamos el nombramiento, ¿verdad? Vimos la queja pública que se hizo, la denuncia por parte de, creo que fue compañeros de la Cámara de Representantes. Cuando vemos la denuncia, la atendemos, ¿verdad? Pero ese no era el problema principal. El problema principal fue que no había rendido las planillas. Y se le solicitaron las planillas y él presentó las planillas de su esposa. Cuando le dijimos que tenía que ser sus planillas, trajo sus planillas porque las había radicado posteriormente a que el gobernador lo nomina. Y sus planillas estaban radicadas tardías y estaban radicadas en cero. O sea, en 5 años él no tuvo ni ingresos ni gastos y radicó sus 5 planillas en cero. Los compañeros legisladores, y vuelvo y recuerdo porque la culpa la voy a asumir yo como presidente del Senado, pero hay un Senado dividido con 5 partidos, no había 14 votos de mayoría de ningún partido, y cuando yo presento eso, los legisladores estaban en contra de que se atendiera ese nombramiento porque no había rendido planilla. Principalmente fue por eso. Okay. Aquí no hubo otra cosa, y el nombramiento no esas se presiones atiende. indebidas para ese nombramiento en ese momento a usted no le consta que las hubiese. Pero es que no podía porque había 5 partidos, o sea, no había un partido dominando, no había alguien dominando el escenario. De hecho, no se le votó en contra el primer semestre, porque se le dio el espacio para que visitara a los legisladores y lo convenciera de la situación en su planilla. Yo conocía al padre del señor Volker, yo no tengo ninguna animosidad personal contra él ni contra su familia, todo lo contrario. Su señor padre fallecido, ¿verdad? Que paz descanse, era mi amigo. Y él es una buena persona, yo no digo que es una mala persona. Pero gracias a Dios, Entonces, presidente, porque en ese parte de prensa se establece que había contratado una gente ahí y que había gente con fe ciega y otras cosas más que usted dijo. Bueno, hay algunas cosas que se dijeron por parte de las personas entrevistadas en el reportaje. Yo dije lo que es la verdad, la que no había rendido planilla. Se retira el nombramiento el primer semestre y se nombra nuevamente el segundo semestre. Yo le advertí al gobernador que tenía que trabajar los votos porque no los tenía. Incluso hubo gente de su propio partido que estaban en contra del nombramiento por la misma situación de las planillas. Así que después se rechaza el nombramiento y se nombra a otra persona, y la otra persona que nombran era una subalterna del señor Volkers. Y los legisladores vieron eso con mucha suspicacia. Primero, porque era su subalterna, ¿verdad? Y que iba a estar él detrás. Y segundo, porque el gobernador entonces lo nombra en Fortaleza a dirigir desde la Fortaleza Tecnología, o sea que seguía él el poder detrás del trono, como dicen por ahí. Eso no le gustó tampoco a los legisladores y por eso el rechazo de la segunda nominada. Y esa fue la situación. O sea, aquí no hubo una situación partidista, aquí no hubo una situación de ninguna otra cosa que no sea el cumplimiento de su planilla y la diligencia que tuvo el señor Volker de contratar gente de su propia compañía con buenos contratos dentro de la oficina del PRIT, cosa que los legisladores pues no vieron con buenos ojos. El asunto de que no hay la preparación, la pericia y tantas otras cosas que ahora parece incluirse inclusive en el proyecto para concretar una junta adjudicativa de los contratos de tecnología. Esa expresión, ¿la hizo su señoría o fue alguien más? Porque recuerdo que está recogida ahí también, que ni Nanette Volkers, ni Nanette Martínez, ni Enrique Volkers, ni Antonio Ramos Guardiola tenían la preparación para eso, para el puesto. Bueno, lo que pasa es que hay unos ejemplos, ¿verdad? Anteriormente al cuatrenio de Pedro Pierluisi, las personas que estaban a cargo de esa oficina tenían una experiencia en tecnología. Y fíjate que no hay señalamientos anteriores a ellos. Las personas que estaban ahí tenían experiencia en el gobierno federal. Por ahora. Tenían experiencia en el gobierno federal y estaban laborando. Sí. Fíjate que aquí lo que se trata con esa oficina es de armonizar los contratos, pero no tan solo los contratos, sino los servicios de tecnología que el gobierno va a brindar
para que sean de armonía. Yo recuerdo las quejas que se decían que tú ibas a obras públicas al SESCO a sacar tu licencia y decía que tenía una multa. Y entonces tú decías, no, si las multas yo las pagué, pero la compañía que estaba a cargo de la tecnología en Hacienda no tenía la misma tecnología del SESCO y no podían armonizar que tú tenías tus multas ya pagadas para poder renovar la licencia y eso dañaba el trámite, atrasaba los trámites. Y se buscaba que las compañías tuvieran una armonía en los servicios de tecnología que el gobierno ofrece en diferentes plataformas, en diferentes agencias. Y por eso se conceptúa en el 2010, pero no es hasta el 2019 que se establece, ¿verdad? Y se nombra el personal que va a atender esa oficina para buscar esa armonía en los servicios de tecnología en todo el gobierno. Presidente, me queda poquito tiempo, pero quería hacerle dos preguntas que me parece que va a ser extensa la contestación, pero ¿cuántos de los gastos de tecnología actualmente en corporaciones públicas y agencias se disfrazan como gastos administrativos o servicios profesionales consono con la resolución que presenta el Senado la semana pasada? No lo sé. Aquí cada agencia puede contratar la plataforma que le lleve, ¿verdad? El servicio que se quiere dar. Tú quieres dar un servicio para dar una información. Pero eso ocurre, vamos a decir, si no sabemos cuánto, eso ocurre por las agencias, se disfrazan gastos de tecnología que deberían estar separados versus lo que sé. Sí, para que no pase el aval de PRITS. La contestación es no lo sé, todos esos contratos de tecnología tienen que estar reportados públicamente, tiene que haber una transparencia. Y basta con uno entrar a las páginas de cada una de las agencias y su contratación, que esos contratos tienen que estar registrados en la oficina del Contralor. Se sabe cuántas compañías pues hay en Puerto Rico. Hay más de 100 compañías de tecnología que ofrecen servicios en diferentes agencias y esos servicios pues tienen su costo y tienen su costo porque el programa que cada agencia exige no lo puede comprar en una tienda por departamento, tiene que crearse y al crearse el programa para las necesidades de esa agencia tiene un valor y el que lo crea le pone el valor que entienda que vale. No tan solo la creación del programa, sino el mantenimiento de la página y el ofrecimiento del servicio. Y la otra pregunta, si está de acuerdo con que reviertan al PRITS a OGP como un brazo operativo de la oficina de la gobernadora y restarle poder a los senadores de que ejecuten el mismo para aprobar ese nombramiento. Mira, es una política pública de la gobernadora. Si quiere hacer eso, yo creo que la oficina se creó para atender una situación de tecnología del gobierno de avanzada. La oficina del PRIT la tiene el gobierno federal y funciona. Y yo creo que aquí lo que se ha fallado es en escoger una persona que tenga la capacidad, que tenga la experiencia para llevar a cabo las labores y no poner una persona para que pues responda a determinados intereses. Tiene que ser una persona que conozca lo que es la tecnología, que conozca lo que es la aplicación de todos estos servicios y que a la misma vez pueda garantizar la transparencia en la otorgación de contratos. Aquí también lo que pasa es lo siguiente, Eddie, si hay una compañía, ¿verdad?, que tiene el contrato con X agencia y el secretario que llega nuevo decide que ese no es el servicio que él quiere, que quiere otro y cancela el contrato, entonces viene la guerra. ¿Por qué me cancelaron el contrato a mí? Pues yo tengo que hacerle daño a la otra compañía porque yo quería que me dieran el contrato a mí y esas cosas suceden también. Y esa guerra es real. No tan Actualmente solamente en tecnología, no tan solamente en tecnología, ocurre en todos los contratos que otorga el gobierno. Hay gente que licita un contrato, no se lo lleva y ¿qué hace? Demanda, porque la subasta tuvo mal, porque no se lo llevó él, y eso lo vemos todos los días en todas las agencias. Y no tiene que ver con presiones políticas. Podría haber presiones políticas. Y guerra entre cabilderos. Y también podría haber guerra entre cabilderos, pero lo que sucede es que cada agencia cuando da su oferta para solicitar lo que se llama Request for Proposal, pues pone los requisitos que entiende y necesita para operar la agencia. Y dentro de esos requisitos las compañías tienen que cumplir y se supone, y en eso el Contralor y las oficinas que velan por la transparencia del gobierno están pendientes de que se otorguen los contratos conforme al derecho, conforme a la regla. A esos efectos, ¿el Senado debería abrir investigación en cuanto a estas situaciones? Bueno, nosotros radicamos una resolución el cuatrenio pasado, cuando estaba formándose el PRIT, y la investigación que hizo la Comisión del Senado determinó que no se habían reportado adecuadamente los informes que tiene que ofrecer la oficina al Senado y al país sobre su ejecutoria, pero no se detectó en ese momento ninguna irregularidad.
Nosotros radicamos una resolución la semana pasada y el Senado la derrotó, porque aduce de que hay otras agencias investigando y que el Senado no tenía que investigar. Nosotros entendemos que sí, que se debió haber llevado a cabo por lo menos una solicitud de información a la oficina del PRIT, porque ahora mismo, ¿quién está a cargo de esa oficina? Porque otro problema que tiene la ley es que cuando hay una vacante del director del PRIT, no dice cómo se llena la vacante, en el sentido de que quién la ocupa de manera interina en lo que se nombra a otra persona. Y este año se han nombrado y se han retirado 5 nominados para esa oficina. Este fin de semana hay convención. El martes por la noche le forraron los postes y todas las cosas de Tomás Rivera Chats, y el letrero de Jennifer ahora. Me están enviando fotos, me están lloviendo fotos ahora, presidente. ¿Hay amor entre esas figuras? ¿Hay comunicación? ¿Está el Senado y la gobernación todavía a cantazo limpio? Da la impresión de que esa comunicación no existe. Esa es la impresión que yo tengo. Si la hay, pues, pero esa es la impresión, porque hay un desfase en la manera de ejecutar proyectos de la gobernadora, o iniciativas o nombramientos, y lo que sucede en la Asamblea Legislativa. No hemos tenido hoy, para darte un ejemplo, cuando el gobernador Luis Fortuño fue gobernador, seguida presentó una serie de leyes para desarrollo económico y para reorganizar el gobierno, y una de ellas fue la que causó, ¿verdad?, un problema enorme en el país, ¿verdad?, que fue la Ley 7, donde se despidieron 30,000 personas. Pero había un proyecto. Aquí no ha habido un proyecto que llame la atención de desarrollo económico, de salud, de vivienda, de transportación. O sea, aquí pues simplemente se asumió el control del gobierno de manos de Pedro Pierluisi y Jennifer González, y las promesas que se dijo, que se iban a adelantar los fondos federales porque Pierluisi los tenía atrasados, que íbamos a sacar a Luma porque Pierluisi no había sacado a Luma, que no iba a haber un aumento en la factura de la luz, que todas esas cosas que se prometieron en la campaña, pues estamos en octubre, no se vio y ni se ha visto ninguna. Y ese es el resumen de lo que ha pasado en el gobierno. Ahora hasta la reforma contributiva se va a atrasar para el 2026, dijo ayer Migdalia Padilla. Yo sabía y lo dije, Eddie, en junio, cuando tú ves el presupuesto que se aprueba, en el presupuesto tiene que haber una partida para, si hay cambios en el sistema contributivo, quién absorbe esos costos. Esa partida nunca se asignó, así que es bien improbable que tú puedas aprobar una reforma si no está constituida en el presupuesto los gastos o los ingresos que se van a afectar por la reforma. Y yo lo dije cuando se estaba aprobando el presupuesto: ustedes están ofreciendo una reforma contributiva y no la van a poder hacer porque no está cuantificada ni en el plan fiscal. Mínimo para hacer los reglamentos. Por eso, o sea, ¿dónde está cuantificado lo que tú vas a dejar de vengar si se aprueba una reforma contributiva? Pues no estaba cuantificado en el presupuesto. Por eso no hay manera, por más que lo tengan listo, que no lo tienen, de hacerlo este año, porque económicamente, responsablemente, contributivamente, no están listos. Presidente, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy lejos. Bien, gracias. Cariño a la familia, cómo no. Era el expresidente del Senado, José Luis Dalmau, y Santiago con nosotros. Me están enviando, Eduardo, fotos y fotos y fotos y fotos de los letreros, porque el letrero de Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, hasta las 7:21 de la mañana, están debajo de los del presidente, porque el presidente llegó primero. Ah, no, encima se los iban a poner. Complicado, ese amor no está ahí. Y muchos de los compañeros allá del Capitolio agradeciendo el tapón mañanero que la colocación de estos rotulitos ha presentado también. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través